El 11 de marzo de 2023 a las 9:42 de la mañana. El operador de emergencias 911, en Willowbrook, Illinois, recibió una llamada histérica. La voz entrecortada pertenecía a Emily Harrison, quien, entre sollozos y respiraciones agitadas, aseguraba haber encontrado a su esposo, Daniel Harrison, inconsciente en el garaje de su casa en Somerset Lane. El operador intentó calmarla mientras enviaba una unidad de bomberos y paramédicos al lugar. A pesar de la confusión, Emily alcanzó a decir que había un olor insoportable y que Daniel no respondía. 5 minutos después, el primer equipo de emergencia llegó a la residencia. Se encontraron con una escena inquietante. El portón del garaje estaba cerrado, pero no asegurado. Dentro, el Ford Fusion de la familia estaba apagado, pero el capó seguía caliente, señal de que el motor había estado encendido hasta hacía poco. El aire estaba impregnado de un denso olor a gases de escape que dificultaba la respiración. En el asiento del conductor, Daniel permanecía inmóvil, con su teléfono desbloqueado reposando en su regazo. Los paramédicos intentaron maniobras de reanimación sin éxito. A las 9:58 de la mañana, declararon su muerte en el lugar. Mientras tanto, Emily estaba afuera, de pie sobre el césped descalza, temblando visiblemente. Sus manos estaban cerradas en puños, con los nudillos blancos por la tensión. Su rostro alternaba entre el desconcierto y la angustia, pero no derramaba lágrimas. Cuando los oficiales intentaron hablar con ella, su respuesta fue un murmullo incoherente antes de cubrirse la boca con ambas manos. Durante los primeros minutos de intervención, Melissa Rogers, vecina de los Harrison y testigo involuntaria de los acontecimientos, observó algo que no pasó desapercibido. A través de su ventana, vio a Emily entrar y salir de la casa varias veces antes de que llegara la ambulancia. Cada vez cargaba bolsas de basura que depositaba apresuradamente en los contenedores al borde de la acera. El comportamiento, nervioso y sistemático, encendió una alarma silenciosa en la mente de Melissa. Cuando el detective James Collier y su equipo llegaron para asegurar la escena, comenzaron a notar detalles que no encajaban con la aparente simpleza de una tragedia doméstica. La puerta interna que conectaba la casa con el garaje estaba cerrada, pero no tenía signos de forzamiento. No había una nota de despedida, ni evidencia inmediata de un intento de suicidio premeditado. Además, el teléfono de Daniel no mostraba llamadas recientes ni mensajes de despedida, sino una conversación inconclusa con un colega de trabajo. Los agentes comenzaron a documentar meticulosamente todo. La temperatura ambiente del garaje, el nivel de monóxido de carbono en el aire, la posición del cuerpo, el estado de la casa. Nada se dejaba al azar. Cada pequeño elemento recogido podía convertirse en una pieza crucial para reconstruir lo sucedido esa mañana. Emily, tras recibir atención médica básica por su aparente estado de shock, fue escoltada en calidad de testigo al departamento de policía. No estaba detenida, pero los agentes sabían que las primeras declaraciones en momentos de alta tensión emocional podían ofrecer destellos de verdad imposibles de replicar después. La calma aparente de la mañana en Somerset Lane había sido rota para siempre. En la sala de interrogatorios de la comisaría de Willowbrook, Emily Harrison esperaba, envuelta en una manta proporcionada por los oficiales. Su expresión era apagada, con la mirada fija en un punto indefinido del suelo. A las 11 en punto, 2 detectives ingresaron a la sala y comenzaron el proceso de toma de declaraciones. Emily afirmó que aquella mañana había salido a caminar al parque Hillside, aproximadamente a las 7:50 m, buscando despejar su mente tras una noche de insomnio. Según su versión, regresó alrededor de las 9:30 y, al entrar en la casa, notó de inmediato un fuerte olor que la llevó hasta el garaje, donde encontró a su esposo. Aseguró que, al verlo inconsciente, había corrido afuera a pedir ayuda, pero al no ver a nadie, decidió llamar al 911. La declaración de Emily fue meticulosamente registrada, pero desde el principio surgieron inconsistencias
que no pasaron desapercibidas para los investigadores. Mientras hablaba, Emily evitaba el contacto visual, apretando y soltando nerviosamente la manta en sus manos. Su relato parecía ensayado, como si intentara no desviarse ni un milímetro de una versión previamente construida. Esta impresión se vio reforzada cuando los agentes revisaron los datos del rastreador de actividad física que Emily llevaba en la muñeca. El dispositivo había registrado apenas 22 minutos de actividad aquella mañana, deteniéndose súbitamente poco después de las 8:15 am, mucho antes de su supuesto regreso. Además, los oficiales notaron una marca fresca en el interior de la muñeca izquierda de Emily. Consultada al respecto, explicó que se había tropezado con una piedra durante su paseo, pero la herida, superficial y lineal, no coincidía fácilmente con una caída accidental. La justificación, ofrecida sin mucha convicción, agregó un matiz de sospecha a su testimonio. Mientras tanto, la investigación en el vecindario avanzaba. Melissa Rogers, la vecina que había reportado el comportamiento inusual de Emily antes de la llegada de los servicios de emergencia, ofreció más información. Recordaba haber escuchado voces elevadas provenientes de la casa de los Harrison alrededor de las 8 de la mañana, algo raro para un vecindario habitualmente tranquilo a esa hora. Aunque no pudo distinguir palabras exactas, describió los tonos como tensos y entrecortados, lo que sugería una discusión más que una conversación normal. Otros vecinos fueron entrevistados también, pero ninguno reportó haber visto a Emily salir a caminar en el horario que ella había indicado. Más preocupante aún, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de al lado, revisadas posteriormente, no mostraban ninguna actividad en el frente de la propiedad entre las 7:30 y las 9:30 de la mañana, poniendo en tela de juicio la historia de Emily. Cada nuevo detalle recopilado aumentaba la presión sobre los investigadores para considerar la posibilidad de que la muerte de Daniel Harrison no hubiera sido producto de un accidente ni de una decisión personal. Sin embargo, aún era temprano para formular acusaciones formales. Por el momento, el equipo se concentraba en documentar cada inconsistencia y trazar un perfil más claro de los acontecimientos, conscientes de que cualquier paso en falso podría comprometer la integridad de la investigación. Desde fuera, la vida de Daniel y Emily Harrison parecía una estampa de perfección suburbana. Sus perfiles en redes sociales mostraban imágenes cuidadas, cenas familiares, viajes a cabañas en el bosque, celebraciones de aniversarios en restaurantes de lujo. En cada fotografía, sus sonrisas brillaban bajo filtros cálidos, proyectando la imagen de una pareja sólida y feliz. Sin embargo, conforme la investigación avanzaba, surgían detalles que contradecían esa apariencia impecable. Caroline Brooks, colega de Daniel en la escuela secundaria local, relató a los investigadores que en el último año Daniel había mostrado signos evidentes de desgaste emocional. Según Caroline, él se mostraba retraído en reuniones, distraído en los pasillos y, en ocasiones, visiblemente ansioso sin motivo aparente. Las confidencias de Daniel a Caroline fueron claves para abrir una nueva línea de análisis. En varias conversaciones privadas, Daniel había confesado sentirse desconectado de Emily. Describía su hogar como un espacio frío, donde las palabras eran contadas y los gestos de afecto casi inexistentes. Más alarmante aún, Daniel mencionaba que Emily parecía siempre tener otro plan, como si sus verdaderas intenciones permanecieran ocultas tras una fachada de normalidad. Esta percepción había alimentado en él una creciente desconfianza, aunque nunca llegó a compartir sospechas concretas con sus compañeros de trabajo. Un examen más profundo de su historial médico reveló señales coherentes con este relato. Meses antes de su muerte, Daniel había consultado a un terapeuta por síntomas de depresión moderada. Las notas del terapeuta mencionaban sentimientos de inutilidad, aislamiento emocional y dudas persistentes sobre su relación de pareja. Estos informes daban forma a un perfil psicológico de una víctima potencialmente vulnerable, atrapada en una dinámica doméstica disfuncional, aunque sin antecedentes de pensamientos suicidas registrados.
Paralelamente, los investigadores descubrieron un dato financiero revelador. En octubre de 2022, Emily había abierto una cuenta bancaria a su nombre, en un banco distinto al que compartía con Daniel. Desde entonces, transfería sistemáticamente sumas de dinero que, aunque no excesivas individualmente, representaban una parte considerable de los ingresos conjuntos a lo largo de los meses. Estas transferencias no estaban registradas en ningún documento familiar visible, ni Daniel parecía tener conocimiento de ellas. La existencia de esta cuenta secreta sugería la posibilidad de planes individuales de largo plazo, ajenos a la estabilidad de la relación. Mientras tanto, los expertos en la escena analizaron las condiciones del garaje donde Daniel fue encontrado. El nivel de monóxido de carbono medido, aún varias horas después de ventilar el espacio, era alarmantemente alto. Un informe preliminar indicaba que, en esas condiciones, una persona expuesta podría perder la conciencia en menos de 5 minutos y morir en menos de 10. Esta información establecía un marco temporal extremadamente corto, reduciendo las posibilidades de que Daniel hubiera tenido tiempo de reaccionar o buscar ayuda. Cada nueva pieza del rompecabezas alejaba la imagen de una pareja perfecta y acercaba la sospecha de un drama oculto tras las puertas cerradas de Somerset Lane. La investigación tomaba un cariz más sombrío, donde la apariencia ya no ofrecía respuestas, sino más preguntas que exigían ser exploradas con urgencia. Al mediodía del mismo 11 de marzo, mientras el equipo forense aún procesaba evidencias en el garaje, Emily Harrison sorprendió a todos con una serie de acciones que parecían incompatibles con la gravedad de los acontecimientos. Desde su teléfono móvil, realizó varios pedidos a empresas locales de catering, solicitando alimentos para unas 30 personas. Además, alquiló un sistema portátil de sonido e instruyó a una compañía de eventos para que instalaran mesas, sillas y guirnaldas de luces en el jardín trasero de su casa. Unas horas después, comenzaron a llegar decoraciones, incluyendo globos dorados y plateados con la inscripción Celebrating Danny's Light. El personal de montaje trabajó mientras los investigadores aún retiraban pruebas del interior de la vivienda, generando una escena desconcertante para quienes presenciaban la contradicción. Desde la ventana de su casa, Melissa Rogers, aún impactada por los acontecimientos de la mañana, observaba incrédula el montaje. Al ver a los trabajadores instalar los adornos festivos, decidió llamar a la policía para expresar su preocupación. Aunque la llamada fue breve, su pregunta retórica, «¿Esto es normal?», quedó registrada y posteriormente fue añadida al expediente del caso como un dato más del comportamiento atípico de Emily en las horas posteriores al fallecimiento de su esposo. A las 5 de la tarde, la residencia de los Harrison comenzó a llenarse de personas. Amigos, conocidos y algunos vecinos se congregaron en el patio trasero, algunos aún confundidos por el motivo exacto de la invitación. La atmósfera era extraña. Aunque oficialmente se trataba de un homenaje a Daniel, predominaban la música alta, la bebida y las conversaciones animadas. No hubo discursos conmovedores ni momentos de silencio en su honor. Al contrario, la celebración adquirió rápidamente el tono de una fiesta común, en la que la figura de Daniel quedaba en segundo plano. Simultáneamente, Benjamin Carter, agente de seguros de Monarch Life, se puso en contacto con la comisaría de Willowbrook. Informó que a las 11:05 de la mañana, apenas una hora después de la confirmación oficial de la muerte de Daniel, Emily había iniciado el proceso para reclamar el pago de la póliza de seguro de vida de su esposo, valorada en $500,000. Según Carter, la solicitud se presentó de manera fría y administrativa, sin expresiones de dolor o dudas, lo que llamó su atención y motivó su reporte a las autoridades. Estos nuevos elementos empezaron a configurar un perfil psicológico más complejo de Emily. Su rapidez para gestionar beneficios económicos, su capacidad para organizar un evento social pocas horas después de la tragedia y su aparente indiferencia ante la pérdida sugerían una disociación emocional, o al menos, una priorización de intereses que no pasaba desapercibida para los investigadores. La escena en Somerset Lane,
que por la mañana había sido de conmoción y dolor, se transformaba en un extraño espectáculo social que desconcertaba tanto a los vecinos como a las autoridades. La imagen pública de Emily Harrison comenzaba a resquebrajarse, dejando entrever motivaciones aún por esclarecer. El 13 de marzo, 2 días después de la muerte de Daniel Harrison, llegaron a la comisaría de Willowbrook los primeros resultados de los análisis toxicológicos. El informe preliminar reveló la presencia de zolpidem en su sangre, un potente sedante hipnótico utilizado para tratar trastornos del sueño. La concentración encontrada era suficiente para causar somnolencia profunda, disminución del estado de alerta y una grave reducción de las capacidades motoras. Daniel no tenía receta médica para ese medicamento ni antecedentes conocidos de uso, lo que de inmediato generó inquietudes entre los investigadores. La hipótesis de un accidente espontáneo comenzaba a desmoronarse ante la posibilidad de que Daniel hubiera sido incapacitado deliberadamente. La noticia condujo a una nueva entrevista con Emily, quien, al ser confrontada con la información, se mostró sorprendida y negó cualquier conocimiento de que su esposo tomara medicamentos no prescritos. Insistió en que Daniel nunca mencionó problemas de sueño que requirieran tratamiento farmacológico. A pesar de su aparente desconcierto, su lenguaje corporal evidenciaba señales de incomodidad. Evitaba responder de manera directa, mantenía las manos ocultas bajo la mesa y realizaba pausas prolongadas antes de cada respuesta. Paralelamente, los investigadores solicitaron una orden para inspeccionar los dispositivos electrónicos de Emily. Al examinar su ordenador portátil, encontraron un historial de búsqueda preocupante en las semanas previas al fallecimiento de Daniel. Entre las búsquedas realizadas, se encontraban consultas sobre el funcionamiento del cuerpo ante sustancias y aspectos administrativos de seguros de vida. Estos registros proporcionaban un indicio claro de premeditación, respaldando la teoría de que el incidente en el garaje no fue un simple accidente. Además, el análisis de su teléfono móvil reveló búsquedas similares, así como visitas a foros donde se debatían riesgos de exposición a sustancias que afectan la conciencia. Aunque Emily alegó que aquellas búsquedas respondían a la curiosidad general o a ideas para una novela que supuestamente estaba escribiendo, los investigadores no encontraron en su historial ningún indicio de actividad literaria que respaldara tal explicación. La acumulación de pruebas permitió a los responsables del caso reclasificar oficialmente la investigación, pasando de un presunto suicidio a una muerte sospechosa. Esta decisión fue comunicada públicamente en un breve comunicado de prensa, donde se pidió paciencia a la comunidad mientras se avanzaba en las pesquisas. En paralelo, la percepción pública de Emily empezó a cambiar drásticamente. Varios invitados a la reunión organizada el día de la muerte de Daniel comenzaron a compartir en redes sociales videos cortos de la celebración. En ellos se veía a Emily bailando, riendo y abrazando a algunos asistentes, lo que desentonaba con la imagen de una viuda reciente. Los fragmentos de video se viralizaron rápidamente, alimentando rumores y especulaciones sobre su posible implicación en la tragedia. A medida que la investigación avanzaba, la figura de Emily Harrison dejaba de ser la de una víctima devastada para convertirse, ante los ojos de muchos, en un personaje central de una historia cada vez más turbia y desconcertante. La policía de Willowbrook, ante el cúmulo de indicios que rodeaban el caso de Daniel Harrison, decidió intensificar los interrogatorios. Se organizó una nueva ronda de entrevistas a testigos, esta vez con una estrategia más sistemática y detallada. La primera en ser convocada fue Melissa Rogers, cuya cercanía a los hechos y actitud vigilante la convertían en una pieza clave. Melissa confirmó bajo juramento que la mañana del 11 de marzo había escuchado una discusión proveniente de la casa de los Harrison. Según su testimonio, las voces sonaban alteradas, aunque no pudo precisar el contenido exacto debido a la distancia. Aún así, la descripción del tono general, tenso, cortante y cargado de urgencia, se incorporó formalmente a la línea de investigación como un indicio de conflicto previo inmediato. Simultáneamente, Caroline Brooks,
proporcionó a los detectives una serie de mensajes de texto intercambiados con Daniel en las semanas anteriores a su muerte. Uno de esos mensajes, fechado 2 días antes del incidente, llamó particularmente la atención. Daniel expresaba sentirse utilizado emocionalmente en su relación. Esta afirmación, cargada de amargura y resignación, fue interpretada por los analistas como un reflejo de una percepción de instrumentalización emocional por parte de su esposa, sumando peso a la hipótesis de un móvil económico detrás de su fallecimiento. Mientras tanto, los interrogatorios a Emily se tornaron más incisivos. Se la confrontó con las contradicciones detectadas en sus declaraciones anteriores, especialmente en lo referente a su supuesto paseo matutino. Los investigadores subrayaron la ausencia de pruebas que respaldaran su salida del domicilio, incluyendo las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros de actividad física. Emily, visiblemente más tensa que en las sesiones anteriores, recurrió a explicaciones vagas y apeló reiteradamente a la confusión mental provocada, según ella, por el estado de shock tras encontrar a su marido muerto. La observación detallada de su comportamiento durante el interrogatorio reveló signos de evasión emocional. Mantenía una postura rígida, evitaba responder directamente a las preguntas y desviaba la mirada de los entrevistadores. Cada respuesta incompleta o ambigua reforzaba la impresión de que ocultaba información relevante, aunque no se logró obtener una confesión ni un reconocimiento explícito de contradicciones. Mientras se reforzaban las sospechas, la Fiscalía Local comenzó a evaluar la posibilidad de solicitar medidas cautelares para asegurar la colaboración de Emily en el desarrollo de la investigación. No obstante, la ausencia de pruebas físicas directas seguía siendo un obstáculo importante para proceder judicialmente. La tensión en el equipo investigador era palpable. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar en un esquema sombrío, pero aún faltaba el elemento decisivo que permitiera presentar una acusación formal. La prioridad inmediata era encontrar nuevas pruebas que vincularan de manera inequívoca a Emily con la alteración del estado de Daniel el día de su muerte. Bajo esta presión, la policía decidió ampliar los registros en la vivienda de los Harrison, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz definitiva sobre los eventos que llevaron a la tragedia. El 17 de marzo, la investigación dio un giro inesperado cuando la secretaria de la escuela secundaria donde trabajaba Daniel Harrison encontró un sobre sin remitente en el buzón de correspondencia institucional. En su interior había una nota escrita a mano que decía: «Él no quería morir. Lo empujaron a ello». El mensaje, breve y anónimo, fue entregado inmediatamente a la policía de Willowbrook. Los investigadores, conscientes del potencial impacto de esta nueva evidencia, decidieron actuar con rapidez. Se organizó una orden de allanamiento para realizar una búsqueda más exhaustiva en la casa de los Harrison, enfocándose en áreas que previamente no habían sido registradas con minuciosidad. Durante la inspección, un agente encontró, oculta detrás del calentador de agua del sótano, una caja pequeña de cartón. Dentro de ella, entre papeles desordenados, había un blister vacío de Zolpidem, el mismo medicamento que había sido detectado en el análisis toxicológico de Daniel. El embalaje no mostraba indicios de prescripción oficial ni información farmacéutica asociada a su nombre. Este hallazgo fortalecía de manera significativa la hipótesis de que el fármaco había sido administrado de forma no consensuada. Posteriormente, el laboratorio forense analizó el contenido de una taza encontrada en la cocina el día de la muerte. Los residuos presentes confirmaron rastros de Zolpidem, disuelto en una bebida caliente. El análisis temporal de la ingesta del medicamento y el momento estimado de la muerte indicaba que Daniel habría consumido la sustancia poco antes de entrar al garaje, en un estado de somnolencia avanzada que habría mermado su capacidad de reacción. Con estas pruebas en mano, la policía clasificó formalmente el caso como presunto homicidio. Emily fue citada para un tercer interrogatorio, en el cual se le presentaron de forma metódica y ordenada todos los nuevos elementos descubiertos. A medida que se le exponían los resultados forenses, su comportamiento se fue tornando visiblemente más errático. Alternaba entre respuestas defensivas, largos silencios
y cambios de versión sobre pequeños detalles de su relato inicial. La resistencia emocional de Emily, que hasta entonces había sido considerable, comenzó a mostrar grietas. Sin embargo, a pesar de las inconsistencias y de la evidencia circunstancial, no llegó a emitir una confesión ni proporcionó un relato alternativo coherente que pudiera explicar la presencia de Zolpidem en el organismo de Daniel o el ocultamiento de los medicamentos en su propio domicilio. En paralelo, los medios de comunicación locales y regionales captaron la magnitud del caso, iniciando una cobertura que creció exponencialmente. La historia de Daniel y Emily Harrison pasó de ser un suceso trágico aislado a un tema de interés público. Se encendió un debate social sobre la confianza, el engaño en las relaciones íntimas y los riesgos ocultos que podían acechar tras la apariencia de una vida perfecta. El caso, ahora bajo la clasificación de crimen, pasaba a una nueva etapa, donde la atención mediática, la presión comunitaria y la búsqueda de justicia se entrelazaban, aumentando la carga emocional sobre todos los involucrados. Cada paso siguiente debía ser calculado con extrema precisión. Mientras la investigación criminal seguía su curso, la presión externa sobre Emily Harrison se intensificaba rápidamente. La noticia del presunto homicidio y de las sospechas en su contra había alcanzado no solo los titulares locales, sino también medios estatales, provocando una oleada de atención pública inesperada. Frente a esta nueva realidad, Monarch Life, la compañía aseguradora que debía procesar el pago de la póliza de Daniel, anunció la suspensión provisional de la transferencia de los $500,000, alegando la existencia de una investigación activa que ponía en cuestión la legitimidad del reclamo. El anuncio desencadenó reacciones inmediatas. La familia de Daniel, encabezada por su hermana mayor, emprendió acciones legales para bloquear cualquier pago a Emily, acusándola de intentar beneficiarse de manera ilícita. Al mismo tiempo, Benjamin Carter, el agente de seguros que había gestionado inicialmente la póliza, proporcionó a la policía grabaciones de llamadas telefónicas que sostuvo con Emily el mismo día de la muerte de Daniel. En las grabaciones, Emily mostraba un tono sorprendentemente sereno mientras preguntaba por los plazos de procesamiento del pago y las condiciones para su liberación, sin manifestar señales de duelo o conmoción, lo que contribuyó a alimentar la percepción pública de su falta de empatía. En Willowbrook, la reacción comunitaria fue rápida y visceral. Vecinos que anteriormente se mostraban neutrales comenzaron a organizar vigilias en memoria de Daniel, y pronto surgieron protestas frente a la casa de los Harrison. Pancartas con frases como "Justice for Daniel" y "Truth over Lies" adornaban las veredas, mientras manifestantes exigían respuestas y clamaban por justicia. La presión social creció aún más en las redes sociales, donde los hashtags "Watching Us Justice for Daniel" y hashtag "Where is the Truth" se volvieron tendencia en cuestión de días. Miles de publicaciones expresaban indignación, teorías sobre los motivos de Emily y llamados a endurecer las investigaciones. Ante el creciente hostigamiento, Emily, a través de su equipo legal, denunció públicamente lo que describió como una caza de brujas motivada por prejuicios de género. Sus abogados presentaron una queja formal contra el Departamento de Policía de Willowbrook, alegando trato discriminatorio y filtraciones indebidas de información a la prensa. Esta estrategia, sin embargo, tuvo un impacto limitado en la percepción pública, que ya estaba mayoritariamente en su contra. Las autoridades judiciales, conscientes de la presión mediática y comunitaria, decidieron acelerar la programación del juicio civil impulsado por la familia de Daniel. La demanda alegaba enriquecimiento injusto y manipulación emocional con el fin de obtener beneficios económicos a costa de la vida de Daniel. Aunque el proceso penal aún no estaba garantizado, debido a la falta de pruebas directas y irrefutables, el procedimiento civil ofrecía una vía alternativa para buscar algún tipo de reparación. Cada nuevo acontecimiento fortalecía la sensación de que la verdad, aunque fragmentada, comenzaba a emerger. Mientras tanto, Emily, aislada socialmente y cada vez más acorralada legalmente, veía desmoronarse la fachada de normalidad que había intentado mantener.
La tragedia personal se había convertido en un fenómeno público imposible de controlar o revertir. En abril de 2023, tras semanas de intensa investigación y deliberación, las autoridades decidieron cerrar el caso penal de la muerte de Daniel Harrison por falta de pruebas concluyentes. Aunque existían fuertes indicios de irregularidades y comportamientos sospechosos por parte de Emily Harrison, no se pudo presentar evidencia directa que demostrara sin lugar a dudas la comisión de un asesinato. No había testigos presenciales, huellas dactilares incriminatorias, ni grabaciones de video que documentaran el momento crítico. Las pruebas circunstanciales, aunque numerosas, resultaban insuficientes ante el estándar legal requerido para una acusación formal en un proceso criminal. Paralelamente, el juicio civil iniciado por la familia de Daniel avanzó con mayor celeridad. A través de la presentación de testimonios, documentos bancarios, análisis toxicológicos y los mensajes recuperados de los dispositivos electrónicos, el jurado civil encontró a Emily responsable de ejercer presión psicológica sobre Daniel y de beneficiarse económicamente de manera indebida tras su muerte. Aunque la resolución del caso no conllevaba una condena penal, el tribunal dictó una sentencia que obligaba a Emily a devolver $350,000 de la póliza de seguro de vida a la familia de Daniel, reconociendo que se había enriquecido injustamente a costa del fallecimiento de su esposo. Tras el fallo, Emily Harrison enfrentó un rápido y definitivo aislamiento social. La casa de Somerset Lane fue puesta a la venta discretamente, y en cuestión de semanas, Emily abandonó Willowbrook. Bajo un nombre modificado y con la ayuda de un abogado especializado en protección de identidad, se trasladó a un pequeño pueblo en Carolina del Norte. Allí, intentó comenzar una nueva vida lejos de la exposición mediática y del estigma que la acompañaba. Sin embargo, la sombra de su pasado era difícil de borrar. En su nuevo entorno, evitaba cualquier forma de protagonismo, manteniendo un perfil bajo y limitando sus interacciones al mínimo indispensable. En Willowbrook, la memoria de Daniel fue preservada con dignidad. La escuela secundaria donde trabajó durante más de una década organizó una ceremonia conmemorativa a la que asistieron colegas, antiguos alumnos y miembros de la comunidad. Durante el acto, se descubrió una placa en su honor en el vestíbulo principal, con la inscripción «En recuerdo de Daniel Harrison, quien dedicó su vida a guiar, escuchar y cuidar». Para muchos, aquel sencillo homenaje representó un acto de justicia simbólica, un reconocimiento de la persona que había sido más allá de las circunstancias trágicas de su muerte. La historia de los Harrison dejó una profunda marca en la ciudad. Se convirtió en un recordatorio constante de que detrás de las fachadas más pulcras podían esconderse realidades complejas y dolorosas. En charlas comunitarias, en aulas y en conversaciones cotidianas, se discutían las señales de alerta en las relaciones personales, la importancia de la salud mental y la necesidad de no asumir que lo visible representa siempre la verdad. En Willowbrook, el nombre de Daniel Harrison persistió como un símbolo silencioso de lo que pudo ser y no fue. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.